Good evening y bienvenidos a nuestra transmisión especial Farewell 2019. Mi nombre es Jimena. Y mi nombre es Memo. Estamos transmitiendo desde Pocho House hasta la comodidad de sus casas para hacer un recuento juntos y juntas de lo que pasó en Oda durante este año. Este año, nuestro Safe Space fue testigo de múltiples actividades poderosas y llenas de resistencia. Arrancamos el año con nuestro programa de Inglés para el Barrio, un espacio para que la sociedad nos conozca y aprenda inglés con un enfoque de justicia social. Hasta Tlatelolco llegaron nuestras clases. También reconocimos la necesidad de tener espacios de sanación y tuvimos nuestro primer grupo de prácticas narrativas para la comunidad. En ese sentido, también tuvimos taller de encuadernación, serigrafía, clases de español, cine debate mensual, nuestra exposición de foto Objetos que Migran, foros donde tuvimos como invitados a colectivos como Letras en la Frontera, Habitajes, solo por mencionar algunos. Por primera vez, tuvimos nuestra residencia de activistas con Luisa y Carolina, quienes a lo largo de 6 semanas facilitaron talleres y acciones públicas y el resultado fue nuestro primer fanzine. También se estrenaron 2 documentales realizados por aliadas de la comunidad, Ceci con Somos Pochas y Mónica con Los Otros. Pocha House se transformó este año desde un hermoso altar de muertos hasta una gran mesa para compartir alimentos y juntos reflexionar sobre el significado de Thanksgiving para cada uno. Una parte fundamental del trabajo que desempeñamos en Oda es el acompañarnos y apoyarnos mutuamente. Este año hemos caminado de la mano con personas y juntos nos ha tocado enfrentarnos a frustraciones y burocracia, pero siempre alentándonos a seguir. Una de esas personas fue don José, que como algunos saben, nos tocó acompañarlo desde su llegada a México hasta su último adiós y poder reunir sus restos con sus hijos. Esto con el invaluable apoyo de la resistencia en Washington. Seguiremos reclamando justicia por él y muchos más. Así como don José, hemos acompañado a 160 casos más y juntos seguimos visibilizando y abriendo caminos sobre las realidades que enfrentamos como comunidad. La comunidad de Portaya y Retornada organizada sigue creciendo. Y este año en Oda, la vocería sigue en un proceso de formación, de fortalecimiento y seguimos insistiendo por ser escuchadas, así como un reclamo de justicia y dignidad para nuestras familias de aquí y allá. Algunos de los espacios donde la vocería se ha pronunciado y sigue irrumpiendo se han llevado a cabo en lugares como Tulum, Guanajuato, Estado de México, Chiapas, Celaya, San Miguel de Allende, Detroit, Tijuana, Chicago, Guatemala, entre otros. 2 de las actividades con las que arrancamos este año fueron Decolonizing Saberes y Tejiendo Luchas Regionales. Espacios de formación y compartición de conocimientos desde nuestras experiencias migratorias. Dentro de nuestros invitados que participaron en Tejiendo Luchas Regionales están Latino Health Access, Universidad Sin Fronteras, Frente Indígena de Organizaciones Binacionales y Generación con Voz, desde Honduras. A lo largo del año nos ha tocado participar en diferentes foros y espacios en donde nuestras voces han sido fundamentales para visibilizar los efectos e impactos que las políticas migratorias han tenido en nuestras familias. Si de algo estamos seguras, es que solas no podemos existir en esta lucha. Es por eso que las colaboraciones con otras organizaciones, colectivos e individuos a nivel regional son esenciales para el movimiento. Reconocemos y agradecemos a cada persona que ha sembrado una semilla en este camino de resistencia. Algunas de esas semillas son: el evento más grande para Oda, sin duda alguna, fue Florecer Aquí y Allá. Una acción que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México junto con otras 14 ciudades simultáneas en la región para posicionarnos como voces migrantes, artistas que juntos luchamos por un bienestar digno desde nuestras comunidades de origen hasta nuestras comunidades de destino, siempre con mucho que aportar a las comunidades a las que llegamos. Por cierto, esta acción fue ganadora de los premios de la Ciudad de México 2019 como Acción Ciudadana.
Si lo que acaba de decir Jimena no fue suficiente, cerramos el año con nuestra campaña Lucha por Abrazos, en donde el objetivo fue reunir $10,000 para seguir insistiendo por el derecho a la reunificación familiar. Como recordarán, desde el 2018 hemos acompañado el caso de Diego y su hijo, que ha sido un proceso largo y complejo, pero que estamos muy cerca de presenciar ese momento en donde Diego pueda abrazarlo. Esperamos que a través de la campaña Lucha por Abrazos podamos apoyar y visibilizar las luchas de otras familias que siguen reclamando su derecho a estar juntos. En gran parte, todo lo que hemos logrado en ODA ha sido gracias al incansable esfuerzo, tiempo y dedicación del voluntariado, así como de todas las fundaciones y donantes que siguen creyendo y confiando en nuestra lucha. No nos queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes. Esperamos que el año 2020 sea un año de muchos logros para nuestra comunidad. Y recuerden visitarnos en nuestro espacio Pocha House. En este espacio todos son bienvenidos.